La charla que les he preparado hoy es un poco también a partir de mi experiencia y mientras estaba como armando la presentación, pues se me ocurrió conectarlo con un libro que si no lo han leído, no lo tienen que leer todo, pero sí creo que es entender pues que aquí estamos hablando de estrategias de empleabilidad y el libro se llama El arte de la guerra. Buscar trabajo no es una guerra, pero sí se puede ver como una guerra y como un desafío difícil, como un desafío retador. Entonces, de esta forma hay varias estrategias que aplican a la guerra que ustedes las pueden llevar y como vamos a ver a una analogía, a un proceso de búsqueda laboral. Estoy seguro que muchas y muchos de ustedes se han sentido en una guerra constante contra los procesos de selección, contra las empresas, con frustración y pues por eso de pronto esto puede darles como otras guías, otras estrategias para que a la final pues logren el objetivo. ¿Listo? Entonces lo primero, y esto es súper importante, y es, pues conoce al enemigo y conócete a ti mismo, y sobre tu victoria no caerán dudas. Conoce el cielo y la tierra y tu victoria estará asegurada del todo. La información es vital en todos los aspectos de una guerra, pues de ella se fundan las más grandes estrategias y tácticas. ¿Y esto en qué se conecta a la industria del software? Pues realmente uno de los grandes problemas, yo llevo trabajando en esta industria casi 14 años, pues en 12 años sí estuve directamente con un rol de estos que vamos a ver, pero parte de los retos que creo que hoy en día son más evidentes es que hay demasiado ruido, hay demasiadas tecnologías, demasiados caminos, y el primer problema es realmente no entender ustedes dónde quieren jugar, dónde pueden jugar, qué perfiles existen. Entonces, parte de esta estrategia se fundamenta en entender cuáles son los perfiles de la industria. Yo aquí saqué unos principales, pero la idea es que a partir de esto, primera, digamos, aproximación o de estrategia, ustedes empiecen a identificar hacia qué lado, por un lado, son más fuertes, y ahorita vamos a ver otra parte porque no necesariamente ese primer trabajo va a ser el trabajo que a mí más me gusta y lo que quiero llegar a hacer, pero sí yo debo también empezar a identificar qué me gusta y qué no me gusta. Y aquí les doy un ejemplo muy común. Tenemos pues lo que es el frontend y el backend. En términos no técnicos, el frontend vendría siendo todo lo que es visible. Entonces acá estoy utilizando las diapositivas de Google. Estas diapositivas pues tienen un frontend que son unos componentes, digamos, visuales que permiten que se vea la barra morada, los títulos, la diagramación. Pero detrás de eso yo estoy haciendo un montón de peticiones a un backend que es como el cerebro, donde estoy trayendo la información de qué campos hay o qué objetos hay en esta diapositiva. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo trabajo en el frontend, pues tengo que tener una afinidad con el diseño, con la parte estética, me tiene que gustar de pronto esa persistencia de seguir moviendo cosas hasta que se vean como se ven, porque en muchas de las empresas uno le piden, en el trabajo que yo estaba lo llamaban perfecto al pixel y era que a mí me daban un diseño y unos wireframes y así para mí se viera bien, pero si no estaba acorde a los diseños, pues no funcionaba. Entonces aquí se requieren una serie de habilidades, mientras que en el backend uno se enfoca más en funcionalidad. De pronto el código no siempre va a estar óptimo, aunque idealmente debe estar organizado, pero aquí pues yo lo que debo es entender, digamos que la lógica, modelar los procesos de negocio, entender los tipos de datos, entender los flujos, porque toda aplicación ustedes la pueden ver como un flujo, una transformación de datos, ¿cierto? Yo o le capturo unos datos al usuario o simplemente envío unos datos y con esos datos hago una transformación. Cuando uno entiende eso, pues ya puede pasarse de diferentes tecnologías. Entonces aquí tenemos pues esos dos primeros perfiles que son muy comunes y aquí viene uno de los grandes retos. Seguramente muchos de ustedes participaron de programas de desarrollo full stack y esto obviamente es una apuesta bastante ambiciosa que tiene como todas sus ventajas y sus desventajas, pero cuando uno habla del full stack es dominar ambos campos. Y el consejo que les quiero dar hoy, esto de nuevo es un consejo, pues es enfóquense, si ustedes no tienen experiencia, están arrancando, enfóquense en dominar uno solo y traten de encontrar ese primer trabajo en uno de esos dos stacks, porque normalmente un desarrollador full stack, esto es algo que he luchado dentro de la organización y con trabajos anteriores, pues es algo que no es algo que se pueda formar en periodos cortos, sino que es algo que requiere muchos años de experiencia. Obviamente, las empresas piden y por eso pues tomamos esa decisión que haya un entendimiento de todo el stack, pero a la final si ustedes se dan cuenta, y eso es algo que cada uno y cada una debe hacerse la pregunta, seguramente ustedes entendieron mejor alguna de las dos capas, tuvieron más afinidad y si ustedes aprenden a utilizar una de esas dos muy bien,
es mucho mejor así saben de todo un poquito, pero no lo suficiente como para construir algo de valor. Después tenemos un perfil que es desarrollador móvil. Aquí pues hay dos tipos de desarrollo móvil. Hay el desarrollo móvil nativo, que realmente es el que les recomiendo. Yo fui desarrollador Android por casi 10 años y me fue muy bien porque justamente me especialicé en eso. Hay una demanda relativamente alta y ahorita vamos a ver algunas oportunidades para este perfil. Pero también más que eso es el poder ver la ventaja y cómo son las capas dentro del software. Si ustedes se dan cuenta, el software está construido con capas de abstracción. Entonces, si pensamos al nivel más bajo, pues vamos a tener unos y ceros. Después tenemos lenguajes de programación, que el que viene más arriba es Assemble. Sobre eso hay otros lenguajes de programación. Entonces, ¿qué pasa en el desarrollo móvil? Pues hay unos lenguajes nativos, que en el caso de Android pues se usa Java y Kotlin, en el caso de iOS es Swift o Objective-C, que ya no están usados. Pero con esos lenguajes, pues yo tengo un acceso a un ecosistema gigante que sigue dominando el mercado. De hecho, si ustedes se ponen a revisar informes, alrededor del 80% del tráfico es por medio de teléfonos móviles. Hay un gran porcentaje de la población mundial que nunca ha tenido acceso a un computador de escritorio y que realiza todos sus procesos de interacción tecnológica a través de las aplicaciones. Entonces, aplicaciones móviles hay y va a haber para rato, y eso también es parte de la estrategia. Yo aquí les voy a mostrar unos perfiles y ahorita me gustaría, para que vayan pensando y para que este espacio sea interactivo, que pensemos cuáles de estos perfiles creen que va a desaparecer con la inteligencia artificial, porque sí es cierto que muchos van a desaparecer, se van a crear otros nuevos, algunos se van a ver afectados, entonces sería chévere poder tener esa discusión. Entonces aquí en el desarrollo móvil, el otro camino es el desarrollo híbrido. En este desarrollo híbrido realmente el que lo hace o la que lo hace bien es un frontend, porque esto trabaja sobre HTML, CSS y JavaScript, que son las tecnologías de la web. Todo teléfono móvil tiene un navegador, entonces sobre esa tecnología se monta, y hay frameworks muy buenos como Flutter, como React Native, que están cogiendo fuerza, pero realmente pues tienen casos de uso limitados. Si ustedes se van a meter por este camino, pues les recomiendo escoger una plataforma, que eso yo creo que es el primer reto de la estrategia que quiero que se planteen ahora, y es tomar decisiones y escoger. Muchas veces uno quiere saber de Angular, quiere saber de React, quiere saber de tantas cosas que por no escoger, pues no logra especializarse y no logra profundizar. Tenemos otro perfil que es ingeniero DevOps. Esto ya, si a ustedes les gusta, esto es un perfil que es súper demandado y que tiene ingresos súper altos. Obviamente, pues esto no es algo que alguien estudie DevOps y lo contraten, sino que hay que demostrar experiencia, pero es algo que también cualquier persona puede aprender, y aquí pues sí hay que tener una afinidad con los sistemas operativos, sobre todo con Linux, de saber entrar a una terminal, de empezar a hacer procesos para mejorar, de manejar herramientas de integración continua. Con esto, pues ustedes pueden apoyar una operación muy importante, que es realmente todo el ciclo de desarrollo de software, que al final pues es un proceso recurrente. Hay otro rol muy importante, que es el tema de QA tester. Esto no lo tienen todas las compañías, aunque deberían. Y aquí esto es algo muy importante porque aquí surge una oportunidad. Esto es de alguna forma, haciendo una analogía con fútbol, que muchas personas quieren jugar, pero nadie quiere ser defensa, todo el mundo quiere ser delantero. Aquí pasa lo mismo en la industria del software. No, yo no quiero ser tester, yo quiero ser el desarrollador, pero el tester, y aquí les dejo este primer dato, puede ser una entrada al mundo del desarrollo, porque muchas veces no tienen vacantes para todos los desarrolladores, pero si yo veo una empresa y entro en un proceso de selección, que es un primer mensaje, es ser flexibles. No vamos a entrar al trabajo deseado la primera vez, pero lo único que necesitamos en este momento, sobre todo si no tenemos experiencia en esta industria, es empezar a entender cómo funciona. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que a través de las pruebas unitarias, de hacer calidad y control de cualquier software? Puede ser front, puede ser back, puede ser una aplicación móvil. Entonces, pues este es un rol que también existe y que de entrada les digo, no lo descarten. Creo que lo que hay que hacer es empezar con algo, ya estando dentro de una organización. Si ustedes son buenos y se destacan, créanme que les van a abrir las puertas para crecer. Tenemos otros perfiles. Esto no es tan técnico, pero pues es un rol que igual es muy importante, y yo creo que esto es algo que todas las personas que trabajamos en esta industria al menos debemos entender, y es el tema del diseño UX UI, que es experiencia de usuario, interacción de usuarios, entender cómo las interfaces, a la final el software que hagamos es para personas.
y yo debo pensar en qué tipo de personas están atendiendo y que van a usar mi aplicación. Entonces, si son personas mayores de edad, pues yo debo hacer un énfasis en que los textos sean grandes, que el contraste sea fácil de leer, que sea simple, que no tenga tantas cosas. Y asimismo, pues tener en cuenta las consideraciones. Entonces, aquí esto creo que es una habilidad común, pero de nuevo, si ustedes están acá y si ustedes son un diseñador, una diseñadora de UX, UI, pero también sabe programación, estoy seguro que va a haber oportunidades dentro de una organización. Analista de sistemas, este es un rol un poco más de consultoría. Aquí realmente es poder coger, realmente si ustedes se dan cuenta, en toda empresa de software hay como capas de niveles técnicos. Entonces están las personas no técnicas, que muchas veces son las personas que hacen las ventas, que obviamente es súper importante porque si no hay ventas, pues no sirve ningún producto de software por más bueno que sea. Y estas ventas muchas veces venden incluso aire, venden ideas que no son posibles. Y en ese momento en que se venden esas ideas que pueden o no ser realizables, llega la persona que hace el analista de sistemas o la analista de sistemas y lo que hace esta persona es traducir esos requerimientos de negocio a requerimientos técnicos. Porque aquí también pues hay una oportunidad importante. Muchas personas se van a un lado muy técnico y pierden esa capacidad de comunicarse. Entonces cuando hablan empiezan a mencionar palabras raras, que full stack, que Java, que variable, y cuando uno se vuelve tan técnico, por un lado puede ser bueno, pero por otro lado pues pierde comunicación porque uno no va a ir a una reunión de cliente a hablarle de estructuras de datos y de temas técnicos. Entonces muchas veces este analista de sistemas es un perfil que puede manejar, que puede comunicar esos dos mundos y también pues hay un mercado laboral importante porque a la final pues todavía existe esa brecha de habilidades, pero aquí es donde yo hago primer un check, donde la inteligencia artificial generativamente seguramente va a ser ese traductor entre lo técnico y lo no técnico. Administrador de bases de datos, este es otro perfil que diría que se puede reemplazar por lo menos o apoyar en inteligencia artificial. Este básicamente es ya para sistemas de pronto más legacy, bancarios. Aquí lo que hay que entender muy bien pues es sobre todo el paradigma relacional, SQL, consultas, y pues esto también está muy conectado a lo que está pasando ahorita, que estamos viendo un boom de inteligencia artificial, de machine learning. Entonces es súper importante que alguien pueda configurar estas bases de datos, crear las reglas, estructurarlas y poder hacer, digamos que scripts o consultas de extracción para que pues esto pueda llevarse a un proceso. Tenemos el perfil de científico de datos. Este es un perfil que ya requiere un tema más matemático avanzado. No obstante, creo que cualquier persona puede llegar a hacerlo porque hoy en día pues, se mira mucho las habilidades y yo creo que una empresa valora más el entendimiento de las herramientas como Python, como R, como Pandas, que son herramientas para hacer procesamiento ya de grandes volúmenes de datos, porque a la final eso es lo que es Machine Learning, ¿cierto? Yo cojo un conjunto de datos extra grande y entreno un modelo para responder una pregunta, que es lo que hace el siguiente perfil. Ingeniero de Machine Learning, él ya coge estos datos y aquí pues hay una lista de habilidades, pero simplemente para que empiecen a visualizar por dónde se quieren ir y no necesariamente se casen con uno. Creo que hay perfiles diversos y pues eso, en esa estrategia también está, digamos, la probabilidad de acceder a más trabajos o no, que ya ahorita pues vamos a ver un poco qué está pasando en la industria hoy en día con una de las plataformas, pero ustedes también pues deben saber en dónde están jugando como parte de su estrategia para ver dónde priorizar. ¿Listo? Finalmente está el ingeniero de la nube y aquí pues sí es importante también escoger una plataforma y aquí hay que entender qué es lo que tiene más mercado. Pues sigue siendo el dominante AWS, no obstante pues hay muy buenas, no es que sea mejor que una o la otra, pero pues hay una demanda relativamente alta. También está Azure, que es de Microsoft, y Google Cloud Platform. Entonces ahí, para cada una de estas hay certificaciones, hay cursos pequeños. Entonces yo creo que esto es una habilidad que incluso todo desarrollador de software debería por lo menos entender, porque al final la nube es lo que nos permite hacer que lo que hagamos esté disponible para el mundo y pues hace que una aplicación, una base de datos pues pueda tener disponibilidad y pueda tener interoperabilidad, que al final es lo que hace que un software pues pueda crecer y escalar. Y tenemos estos últimos perfiles, voy a pasar rápido, el especialista en soporte técnico. Esto también es un rol que es como, de alguna forma podríamos, poniendo la analogía del fútbol, pronto la persona que está en la banca, que cuando necesitan ayuda viene.
Pero si yo entro en un equipo de fútbol y mi sueño es jugar en ese equipo, a mí no me importa si yo voy a entrar a la banca, porque yo me voy a esforzar cuando me den la oportunidad de brillar. Y créanme que el soporte técnico es algo que es crítico para el negocio. Y si ven que ustedes tienen habilidades, de nuevo, toda organización, a cualquier persona le puede dar la oportunidad de cambiar de perfil. Y es algo que quiero que se lleven de hoy, porque muchas veces creemos que si yo entro de soporte técnico, voy a hacer eso toda la vida y realmente no es cierto. Hay otro perfil que es redactor técnico. Este también es un perfil que creo que existe o no existe en algunas empresas y que posiblemente vaya a ser reemplazado por inteligencia artificial. Si han usado ChatGPT, estas herramientas, una de las cosas que hacen muy bien es documentar, siempre y cuando obviamente una persona revise, porque pues estos modelos también se equivocan, ¿no? Este es un rol que es relativamente nuevo. Si ustedes miran las patentes y las tecnologías que más tienen adopción y patentes actualmente, de hecho, por encima de inteligencia artificial está IoT o Internet de las Cosas. Eso es básicamente sistemas embedidos que yo puedo conectar a sensores, y para todo lo que se viene, que es llamado la cuarta revolución industrial, pues esto va a jugar y ya está jugando un papel clave. Entonces, poder hacer programación de código ya más pequeño, en temas de Raspberry Pi, si ustedes tienen una afinidad con tema de los componentes electrónicos, aquí hay una oportunidad gigantesca. Esto es algo que creo que todavía no ha explotado, pero va a empezar a tener fuerza. Y ya para perfiles pues más senior, existe el arquitecto de software, y esto también yo creo que debe ser una aspiración que uno debe tener. Si mi sueño es llegar a ser un arquitecto de software, pues yo debo pasar por unos pasos y debo trazar una ruta para poder llegar, pero si no lo deseo y si no trazo la ruta, pues voy a estar patinando y voy a estar dando vueltas. Finalmente tenemos especialista en redes. Esto ya es entender mucho de protocolos, de cómo funciona el Internet. Aquí hay una oportunidad gigante porque uno de los retos que trae la era de la inteligencia artificial es ciberseguridad. Entonces, una persona que es especialista en redes, pues fácilmente puede entrar a trabajar en perfiles de ciberseguridad, y aquí pues es entender bien los protocolos de cómo funciona Internet. Algo súper importante es que estos protocolos son súper viejos, no han cambiado, han hecho algunas modificaciones, pero entenderlos bien es clave para cualquiera de estas, digamos, profesiones o perfiles. Y finalmente, desarrollador de videojuegos, pues tiene también un nivel de complejidad más alta, pero también es, de hecho, la industria que más factura en el mundo. Ya en Colombia y en Latinoamérica hay empresas de videojuegos exitosas. Esto tiene aplicación a muchos diferentes procesos, entonces si es algo que les gusta, pues hay diferentes plataformas como Unity, Unreal Engine y otras que permiten pues crear algo. Esto es un camino complejo y pues requiere cierta pasión, entonces recuerden que lo más importante es que ustedes piensen qué es lo que a mí me gusta y hacia dónde quiero ir. Y aquí pues les comparto para que también esta estrategia pues sea una estrategia informada, ¿cierto? ¿Y cuál es la estrategia? Pues explora las oportunidades. Yo aquí hice solo la búsqueda en LinkedIn, pero quiero que vean aquí dos o tres tendencias súper importantes. Que de hecho esta fue algo que hasta hoy acabo de ver, porque hasta hace unos meses Java seguía siendo el lenguaje con mayor demanda laboral, y vean que ya Python le ganó. ¿Y por qué creen que Python está cogiendo más fuerza? ¿Alguien de pronto se anima a participar para que sea interactivo? ¿Por qué creen que Python le está ganando el puesto a Java y a los otros lenguajes? Si quieren pueden escribir por el chat también, si no quieren hablar. Porque es un lenguaje sencillo de comprender. Es un lenguaje sencillo de comprender, sí. Es parecido al inglés, pero hay una razón más fuerte, César. Buenas noches a todos, y creo que es más que todo relacionado con el análisis de datos y inteligencia artificial. Creo que ya en varias, ya sea plataformas o tecnologías, se trata de implementar y aprovechar lo que es la inteligencia artificial. Entonces Python creo que ahí lidera en eso, ¿no? Correcto, también Liliana había escrito por el chat, pero sí, realmente Python tiene mucha fuerza, es porque es el lenguaje principalmente usado para inteligencia artificial. Y esa es, digamos, una de o el engranaje, en mi opinión, principal de esta cuarta revolución industrial. Y si yo estuviera en los zapatos de ustedes, yo me iría por ese camino. Obviamente es una decisión, y tampoco es que las otras profesiones vayan a desaparecer. Que de hecho, volvámonos acá, creo que es algo importante.
De estos roles, ¿cuáles creen que van a desaparecer en los próximos 5 años? Que crean que la inteligencia artificial pueda desaparecer. Si quieren poner por el chat. Ingeniero de QA. Yo estoy completamente de acuerdo con los tres. De hecho, no sé si han hecho la prueba, pero uno ya con la parte de pues, ChatGPT o esos LLMs puede crear los tests. Y de hecho, yo hice la tesis de mi maestría hace unos años, era una automatización y eso fue hace como 10 años para probar interfaces haciendo análisis exhaustivo de posibles paths de ejecución. Entonces, hoy en día creo que es súper fácil coger un código y analizar los posibles caminos. Y sí creo que este rol va a desaparecer. ¿Cuál otro de aquí? ¿Algún otro creen que esos van a permanecer? Yo creo que todos estos van a permanecer, pero me atrevería a decir que lo que es DevOps también es algo que es relativamente automatizable, que de hecho es la pregunta que deben plantearse, por eso me parece interesante esta actividad y es, ¿qué yo puedo automatizar y qué no? Si pensamos lo que es desarrollo de software, eso es una tarea netamente creativa. Y sí o sí, yo sí creo que va a haber desarrolladores y si ustedes no lo hacen desde ya, deberían hacerlo y es trabajar con uno de estos LLMs o con alguna herramienta como Copilot que les ayude, porque va a haber la diferencia. Digamos que algo que han mostrado los estudios es que si ustedes son juniors y utilizan esta herramienta, pueden llegar a ser senior más rápido. Obviamente, no caigan en la trampa o en el error de copiar y pegar y que funcione, pero no entiendan qué pasa, utilicen esos mismos lenguajes para que les explique. Pero todos estos trabajos, a lo que iba con esto, es que son trabajos creativos. Entonces, sí se necesita de un humano que se le ocurran las ideas, que mire cómo puede resolver problemas, pero obviamente potenciado por una inteligencia artificial. De estos otros trabajos, ¿cuál creen que va a desaparecer o que tiene riesgo de pronto de no existir en unos 5 años? Administración de bases de datos. Sí, yo también estoy de acuerdo con Rodrigo porque justamente aquí lo que es la escritura de los queries o las consultas, pues es uno de los grandes trabajos que hacen estas personas, pero eso ya lo hace un LLM y creo que esto se va a automatizar con scripts o con bots que van a monitorear las bases de datos. Sí, seguramente se va a necesitar de pronto alguna persona que supervise esto, pero pues es un perfil que está en riesgo. Y el que les mencionaba antes, ¿cierto? El analista de sistemas. Algo que hacen muy bien estos lenguajes, pues es procesamiento del lenguaje natural. ¿Y qué hace un analista de sistemas? Procesamiento del lenguaje natural, ¿cierto? Coge el lenguaje no técnico de negocio y lo vuelve técnico. Y esto fácilmente lo puede hacer un LLM. Ojo, esto no quiere decir que si les sale una oportunidad de esto, digan, no, es que ese rol va a desaparecer. Estamos hablando de 5 años y pues como les decía y ya vamos a ver, son oportunidades y las oportunidades hay que aprovecharlas, pero sí hay que pensar cómo va a cambiar. Después de entrada, no se queden haciendo lo mismo, sino tengan un plan de crecimiento. Y finalmente de estos, pues acá obviamente el redactor técnico, el tema de soporte creo que cada vez es más evidente que los chatbots que ya utilizan este procesamiento de lenguaje natural, pues funcionan. Especialista en redes también creería, o sea, estos tres que están aquí en el centro, pero los otros pues sí tienen un alto nivel de complejidad que requiere pues ya más de conocimiento. Y ahora otra pregunta, ¿qué trabajos nuevos creen que se van a crear o que hayan escuchado?
Entonces, de trabajos nuevos que de pronto si no han escuchado, pero aquí donde hay más posibilidades que ya está ocurriendo es todo lo que tiene que ver con el tema de Machine Learning. Entonces, en Machine Learning hay tareas muy específicas. Ya se habla de una persona que se encargue de entrenar modelos, de revisar los modelos. Se habla también de un prompt engineer, que es una persona que, de hecho, el lenguaje de programación más común hoy en día es el inglés. Después seguido del español, que es el segundo más hablado, pero si ustedes le escriben a un LLM un prompt, están escribiendo de alguna forma un código que va a ser interpretado. Entonces, se los dejo también para reflexionar. Listo, segundo aprendizaje en el arte de la guerra. Y esto, pues, de nuevo, traído al proceso de selección. Hacerte invisible significa conocerte a ti mismo. Cuando conocemos nuestras carencias, sabemos cómo corregirlas y aprovecharlas a nuestro favor. Entonces, para eso, les hice una plantilla inicial. De hecho, ya les voy a compartir aquí las diapositivas para que las tengan. Y la idea es que cada uno y cada una, obviamente los que quieran, puedan crear una copia de este documento. ¿Y cuál es la idea con esto? Digamos que lo importante aquí es entender porque cada uno y cada una está en una etapa completamente diferente. Entonces, el primer paso y lo primero que se tienen que sacar de la cabeza es que esto es un viaje individual y que no es una competencia. Cada persona va a llegar y va a llegar a su ritmo, pero ustedes tienen que conocerse a ustedes mismos y entender qué saben y qué no saben. Y aquí hay dos niveles de conocimiento. Se necesita acceso, listo. Un segundo. Y ya les... ¿Me confirman si ahora sí pueden verlo? Pilar. Listo. Entonces, como les decía, ¿cuál es la idea de este checklist? Este checklist y una aclaración importante, esto fue algo y les digo con total transparencia, lo generé con ChatGPT, pero obviamente esto está abierto a revisiones. En esto no hay como una lista de la verdad, que eso también para mí es súper importante porque el proceso de selección tiene mucho ruido, que ustedes tienen que saber esto, que tienen que saber aquello. Y en mi opinión, lo más importante que deben saber es la capacidad de autoaprendizaje y resolver problemas y entender las cosas básicas que están acá. ¿Cuáles son las cosas básicas? Pues los fundamentos de programación. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es programación? Yo lo que hago es modelar el mundo real. Una analogía, una explicación que yo le doy a la programación es que la programación es la capacidad de crear simuladores. ¿Cuál es el simulador más básico que pueden hacer? Una calculadora. Seguro muchos de ustedes han tenido una calculadora en el mundo físico. Ahora, ¿cómo yo lo llevo al mundo virtual? Ah, bueno, yo necesito modelar eso que está en el mundo real. ¿Qué tiene la calculadora física? Tiene botones, tiene una pantalla y esos botones pues tienen unos números y unos operadores matemáticos. Hay calculadoras más simples, más sencillas. Pensemos en la que solo suma, resta y multiplica y divide. Pero con base a eso, yo, para hacerlo más básico, que eso es lo que ustedes deberían hacer en el nivel 1, es yo conozco de variables, de algoritmos, de estructuras de datos, de funciones, de las cosas básicas. De hecho, ahí para eso ni siquiera se necesitan estructuras de datos, pero por lo menos puedo resolver un problema básico, ¿cierto? Que es crear un simulador de una calculadora. Después yo puedo crear otro tipo de simuladores, pero si ustedes se ponen a ver, cualquier programa se puede entender como un simulador, ¿cierto? Que permite resolver un problema. Entonces, con base a eso, y aquí también súper importante, pues que escojan un sabor de su preferencia. En este caso, ¿a qué me refiero? Un lenguaje de programación. Ya vieron un poco la estrategia, entonces pasarse de un lenguaje de programación a otro hoy en día es mucho más fácil de lo que era antes porque uno tiene los LLMs. Pero si ustedes entienden lo que son los conceptos, si yo sé que hay tipos de datos, a mí no debería importarme si los uso o en el contexto de Java o de Python o lo que sea, sino que yo sé que hay un tipo de dato para modelar cierta estructura, las funciones pues son funciones y eso no cambia en los lenguajes, para qué sirven, qué tipos de función. Entonces entender eso pues es súper importante, pero es importante usar un lenguaje de programación de acuerdo al perfil que ustedes quieran llegar. El tema de algoritmos y estructuras de datos, entonces, ¿cuál es la idea? Que creen una copia de esto
y empiecen a marcar. Pongan su nombre y digan, esto ya lo tengo, esto no lo tengo. Y si no lo tengo también, hagan una estrategia de cómo lo adquieren y cómo miden si lo saben o no lo saben. Y al final les dejé un link a una página, de hecho creo que no puse el link, pero ya lo corrijo. Y esta página es uno de los referentes que usamos en ADA por mucho tiempo y que sigue siendo un referente súper importante y es roadmap.sh. Y este roadmap.sh pues ya me da mucho más detalle para estos perfiles y otros. Y aquí ustedes también pues pueden ver qué es lo que debo saber. Esto tiene unos chulitos, unos checks. Entonces escojan solo los que están verdes porque de nuevo la idea no es llenarse de un montón de temas y de cosas, sino escoger como un camino rápido para que yo pueda hacer, porque aquí un tema importante. En la mayoría de los perfiles, y hablo desde mi experiencia, yo he trabajado en casi 10 empresas de software. En ninguno de los casos, cuando yo apliqué al proceso, cumplía con toda la lista de habilidades. Y eso es una de las cosas que es una de las barreras de entrada y que creemos, no, es que yo tengo que cumplir todo. Uno no sabe todo, pero por lo menos debe saber unas habilidades mínimas para conectar. ¿Y a qué me refiero? Pues un lenguaje de programación, algoritmos básicos, alguna base de datos donde yo pueda persistir la información, es decir, que el programa cuando quite la corriente, pues vuelva a traer la información y siga funcionando. Debo también de pronto tener salida a Internet, y esto lo hacen todas las aplicaciones, entonces hay que entender cómo funciona Internet, cómo se envían datos a través del protocolo HTTP. Debo sí o sí manejar un sistema de versiones, que el más usado es Git, porque al final echar código tiene un proceso donde ustedes deben aplicar una técnica, en un caso ideal, de dividir y conquistar, de partir un problema grande en problemas pequeños o pequeñas victorias, y con estos repositorios yo puedo hacer como un checkpoint, pensando en videojuegos, cuando ustedes pasaban un pedazo del mundo, y eso mismo se puede traer acá, ¿cierto? Yo cuando logro solucionar un pedacito del problema y tengo algo estable, si yo soy un programador, una programadora organizada, pues yo debería subir eso a mi repositorio, que después se va a volver también mi portafolio, ¿cierto? Y ya pues debajo de esto, pues ya otras diferentes habilidades. La parte de pruebas es súper importante entenderla, así sea básico, y créanme que hace la diferencia en un proceso. Y ya lo que es integración continua, despliegue continuo, más de entender eso es entender que el software es un proceso y es un ciclo. Y con esto yo puedo automatizarlo, pero así no sepa las herramientas de automatizarlo, por menos debe entender cómo funciona ese ciclo. Entonces, bueno, yo hago este código acá en Java, pero el código en mi computador local, pues funciona y es interesante, pero para que esto sea atractivo, pues debo poderlo subir a algún lado para que sea accesible. Y esto, pues de nuevo, aplica en todos los contextos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues escojan y empiecen a armar su plan a partir de esto, hacen sus checklists y con eso pues ya empiezan este primer paso de la estrategia, ¿cierto? Que es, para ser invencibles, pues hay que conocerse ustedes mismos y solo ustedes van a saber en qué parte del proceso están. De parte nuestra de ADA School, para las personas pues que han venido trabajando con nosotros, les vamos a dar acceso y de hecho lo hemos enviado, pero si no ahorita miramos a nuevas versiones de los cursos. Obviamente no tenemos todas esas rutas de todas esas áreas de conocimiento, entonces, y también creo que es importante entender que ADA School, que MentorTIC, que todas las empresas no son la única fuente, realmente ustedes deben aprender de diferentes fuentes, valga la redundancia, porque no todas las, digamos, plataformas pues van a enseñar de la misma forma. Ustedes también deben ver cómo les gusta aprender y encontrar diferentes recursos, pero pues por nuestro lado ponemos a su disposición esos recursos. Entonces miremos ahora sí qué buscan las empresas actualmente en los perfiles de los recién egresados. Aquí no les voy a dar un checklist exhaustivo, pero sí algunos tips importantes para que los tengan en cuenta. Entonces lo primero, y esto es algo que he visto porque yo me he estado reuniendo con muchos estudiantes, he apoyado procesos de empleabilidad y he visto que muchas personas no colocan nada de experiencia. No, es que yo no tengo experiencia en desarrollo, entonces no tengo experiencia, entonces no lo pongo. Pero aquí una premisa que es súper importante es que cualquier experiencia es mejor a no experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes trabajaron en Navidad y hablo de mi experiencia propia, mi primer trabajo fue con mi hermana y con mis tías, vendíamos anchetas en un Navidad, o sea, algo que puede ser visto como en un trabajo, pero eso es experiencia laboral. ¿Por qué? Porque tengo que hacer ventas.
tengo que entender una línea de producción. Si ustedes estuvieron de voluntarios, de voluntarias en una fundación, haciendo un trabajo, así sea una fundación de perros, no importa. ¿Qué miden las empresas? Pues que ustedes tengan un sentido de responsabilidad. Un trabajo, así sea un trabajo no calificado, que es como se clasifica esto, así sea de mesero. Yo también trabajé de mesero, trabajé en restaurantes. Eran cosas que yo al principio ponía en mi hoja de vida, después con el tiempo las fui quitando y dejé solo la experiencia técnica. Pero si no tienen experiencia, pues es mejor poner al menos algo de experiencia, así sea en lo que no estén trabajando. Segundo, y aquí lo pongo con admiración, habilidades humanas, mal llamadas habilidades blandas. Y esto no lo digo yo, esto es un estudio de la Universidad de Harvard, de McKinsey, pueden buscar en internet. El 70% del éxito laboral y de un proceso de selección depende de las habilidades humanas. ¿Cuáles habilidades humanas? Aquí hay unas, pero hay mucho más. Yo pondría, de hecho, la primera, la actitud. Así sea una llamada virtual, ustedes pónganse lo más presentables posibles, prendan la cámara, estén presentes. Esa actitud va a reflejar cómo ustedes posiblemente se van a desempeñar en el trabajo. Comunicación efectiva, cómo yo hablo, cómo yo escribo un correo. Me decía un profesor una vez cuando estaba escribiendo un trabajo que yo no me tomaba el tiempo de leer mis escritos, él por qué se iba a tomar el trabajo de leer lo que yo escribía. Y eso me hizo reflexionar mucho porque muchas veces no queremos sacar el tiempo, estamos acostumbrados a lo inmediato, entonces empezamos a escribir un correo y el correo queda con errores de ortografía. Y también adicional a eso, pues también la persona pues va a ver que no hay orientación al detalle, no hay puntuación, entonces la comunicación efectiva tiene muchos canales, pero aquí lo importante es poder entender. Voy a leer aquí un segundo que Juan José escribió. Días atrás se hablaba de un senior de Java, comentando un poco que decía que un CRUD nadie te va a contratar y le mencionó una serie de tecnologías como Kafka, Kubernetes, AWS. Se sintió frustrado porque con el corto tiempo de hacer un CRUD. Aquí, pues lo que te respondo, Juan José, claro, o sea, aquí hay muchas opiniones y ya lo vamos a ver más adelante, pero algo que va a pasar muchísimo y que ojalá se lo lleven de este espacio es que un proceso de selección va a tener mucho rechazo. Por eso aquí lo traje con una analogía al arte de la guerra. Vamos a ir a una guerra y en esta guerra vamos a perder muchas batallas, pero el que persiste y persiste va a llegar. Y aquí hay muchas opiniones, no se dejen contaminar por estas opiniones. Yo te respondo en eso concreto, yo podría aplicar un trabajo de Java porque trabajé con eso, Juan José, pero yo no sé Kafka. Obviamente estos tips que te da esta persona aumentan tu posibilidad de empleabilidad. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esto en concreto? Pues que no es necesario que lo sepas, depende del nivel de seniority, pero si tú tienes esas habilidades adicionales, te vas a diferenciar de los otros candidatos. Kafka y Kubernetes son dos tecnologías súper importantes. De hecho, Kafka también tiene que ver con toda la revolución 4.0 porque eso es para procesar grandes streams de datos. Entonces ahí es donde viene la estrategia. Si yo me voy a enfocar en un perfil y quiero trabajar con temas de análisis de datos y sé que empresas buscan esto, pues lo haría. Pero yo por experiencia, porque conversé de hecho con una persona, sé que los que utilizan Kafka son empresas principalmente en Estados Unidos y que vas a tener que ser bilingüe para trabajar con esto. Entonces, yo no apostaría mi estrategia ahí. De nuevo, esto es algo personal, pero simplemente les muestro un poco antes de pronto escoger cuál de esas tecnologías, porque si ustedes se van a una entrevista y le dicen, no, es que tiene que saber todo esto, pues yo le devolvería la pregunta al reclutador, le diría, oiga, sí, yo sé esto, pero ¿cuánto tiempo me da para aprender? Yo le quiero demostrar que yo sé aprender Kafka, póngame un reto, en un mes nos vemos. Y créanme que en muchos de los casos, esa persona va a estar dispuesta por lo menos a conversar con ustedes y a darles feedback. Entonces, en conclusión a lo que dices, Juan José, entiendo también la frustración y créeme que a mí me ha pasado y créeme que hay mucho ruido y justamente lo que quiero que se lleven de este espacio es que ustedes aprendan, como decía la diapositiva, a entender quiénes son ustedes, cuáles son sus falencias y no se dejen de pronto destruir, desmotivar por personas que muchas veces esta profesión desafortunadamente tiene un tema muy grande de egos. Y las personas que trabajan en esta industria ganan mucha plata y no quieren que más personas aprendan. Entonces también piensen en eso. Ellos van a crear ruido para que no todos entren, pero aquí hay espacio para muchas personas. De hecho, para el próximo año, según el BID, se necesitan 1.3 millones de desarrolladores. La demanda sigue creciendo, hay que encontrar la estrategia.
¿Listo? Igual si quieres ahorita, Juan José, y si alguien más tiene preguntas, abrimos un espacio que también la idea es conversar. Adaptabilidad. Esto es algo que es de pronto difícil de entender, pero yo creo que es esto de poder entender cómo funciona la organización, de ser flexible, de entender que no siempre yo voy a hacer lo que quiera, pero ahí volviendo a lo que les decía, yo quiero ser un Java developer, pero entré a una empresa y me dicen, no, hay una oportunidad de un QA. Yo le digo, listo, yo me adapto y arranco ahí y dentro les demuestro que en el peor de los casos me va a quedar una experiencia que va a sumar, porque obviamente si yo voy a contratar a un developer que trabaja un año en QA versus uno que no, pues obviamente el que trabaja en QA le va a pesar porque es algo que le enseña. Trabajo en equipo, súper clave. Responsabilidad, pues también demostrar cómo ustedes han sido responsables, mirar en un trabajo qué resultados lograron y pues de nuevo, actitud. Tercer aspecto, autoaprendizaje. No tienen que saber todo, pero sí puedes demostrar que puedes aprender cosas nuevas. Y aquí de nuevo, cuando a mí me pasó muchísimas veces en entrevistas de trabajo, creo que de hecho en los procesos que yo más he aprendido es en entrevistas de trabajo, porque ahí es donde uno se mide y sabe qué no sabe y qué sabe. Entonces, si a mí me dicen, oiga, ¿usted sabe esto? No, yo lo primero que hacía era salir a aprender y a seguir autoaprendiendo y van a fortalecer. Entonces, obviamente no digo, vuélvanse un experto en Kafka, pero sí, por lo menos descárguelo, mire qué tan rápido, qué tan fácil es o qué tan complejo es. Y ahí pues es importante usar una técnica de timebox que es, voy a dedicarme una hora a esto, con completa atención. No es que vayas a dedicar meses a estudiar esto, sino voy a ver en una hora qué tanto avanzo. Si en una hora logré bajar el framework, lo logré instalar y logré hacer algo, digo, oiga, aquí hay algo interesante, entonces ya puedo armar un prototipo, puedo armar un tutorial y puedo aumentar mis habilidades, porque siempre va a haber una habilidad que nosotros no sabemos y eso también es importante que lo tengan presente. Y finalmente, seguridad de lo que sabes y no sabes. Aquí hay muchas personas que creen que la entrevista de trabajo hay que cañar. De hecho, en la pandemia pasó muchísimo porque como todo era virtual, la gente cogió con ChatGPT, hizo trampa y a la hora del día se dieron cuenta que no tenían ni idea. Entonces, yo creo que esa honestidad y esa ética nunca debe ser cuestionable. Y créanme que las personas la valoran. Decir, oiga, vea, es que yo usé Java. No, es que yo no sé Kafka, pero sí, ya lo instalé en mi computador y logré cargar una base de datos. Entonces, claro, las personas te vas a diferenciar, créeme, de la persona que va a decir, no, no sé, no, porque de una pues muestra a esta persona no le interesa nada, esta persona no quiere ir más allá, no tiene esa curiosidad intelectual. Por aquí dice Andrés, yo fui de los que puso en las ATS que tenía experiencia en ventas de anchetas y es una experiencia en ventas de proyectos, sería bueno ponerle como, ¿cuál sería bueno? Sería bueno poner el proyecto de Power BI. Pues en general, Andrés, pon todas las experiencias que tengas. Si solo tienes una experiencia más la de las anchetas, ponla porque todo eso suma. O sea, a la final, muy pocas personas, y esto hay que decirlo en la sociedad, pues digamos que tienen experiencia laboral. Hay personas que de pronto quieren ya salir y entrar a trabajar en la industria, pero no entienden lo que es trabajar en untarse las manos, por decirlo de una forma coloquial, y eso es importante hacerlo. Para mí eso hace la diferencia cuando voy a contratar y estoy seguro que muchas personas lo tienen en cuenta. Entonces aquí, de nuevo en lo que preguntas, Andrés, también ustedes piensen en la estrategia. Esto no es un proceso de voy a enviar 1000 hojas de vida, sino voy a enfocarme en 5 o 10 empresas que se acerquen más a mi perfil. Y si esta empresa hace Python y es de análisis de datos, entonces le va a dar más peso al tema de Power BI. Y ustedes ahí también pueden mover los perfiles, pueden tener versiones de la hoja de vida. O sea, pronto nos han dicho, no, hay que tener una sola hoja de vida. No, yo puedo también informar y darle prioridad a la información que quiero destacar de acuerdo al proceso que va a participar. Listo, entonces pasamos a lo otro ya para cerrar, ya vamos acabando. Grandes resultados pueden ser conseguidos con pequeños esfuerzos. Incluso los actos más pequeños los podemos hacer mella en el ejército de nuestro adversario. Y aquí también hago analogía a un libro que les recomiendo que se llama, bueno, ahorita se me fue el nombre, pero básicamente hablan de mejoras incrementales. El autor se llama James Clear, pero bueno, ahorita no recuerdo el nombre. Pero básicamente este libro y lo que nos habla acá es que si yo todos los días mejoro un 1% o un poquito en diferentes aspectos, entonces voy a entender estructuras de datos, voy a entender Internet.
y cada día le dedico una hora, esa hora en acumulado va a mejorar. El libro se llama Hábitos Atómicos, ya recordé, por si lo quieren buscar. Pero ahí habla de un par de ejemplos de cómo varios equipos de alto desempeño hicieron mejoras significativas que parecían insignificantes, pero cuando se suman todas esas pequeñas mejoras, pues se vuelve una mejora ya importante y hace que puedan llegar. Entonces aquí les dejé una lista por muchas que hay, y aquí también pues hago un llamado y un anuncio adicional de lo que estamos haciendo. Obviamente no es algo que nos podemos comprometer, pero estamos mirando cómo, y es cómo nos acercamos a empresas para que les pueda dar, así sea una práctica, una experiencia inicial, por ahora no remunerada, ojalá, y lo ideal es que sea remunerada, pero pues obviamente sabemos que muchos de los casos, y esto lo hablo desde lo que he conversado con estudiantes, pues se vuelve un dilema del huevo y la gallina, ¿cierto? Porque nadie me contrata porque no tengo experiencia, pero no puedo adquirir experiencia porque no la tengo, y ahí ustedes se quedan. Entonces, con base a eso estamos armando un laboratorio, y la persona que quiera explorar me puede contactar directamente. También estoy abierto a que podamos tener una sesión y que yo les pueda dar unas recomendaciones de armar su plan de estudio, en lo que yo les pueda ayudar. Pero creo que también esto es algo de ustedes, y aquí hay un montón de herramientas. Esto las saqué buscando un ratico, pero seguro hay más. Hay unas incluso que uno puede hacer para trabajar en Google, que esas son las más difíciles, de Facebook. Pero mi invitación es que busquen estos desafíos que son los que realmente hacen desarrollar la habilidad, que la habilidad se llama resolución de problemas. Ustedes no deben ser programadores, sino deben ser unos expertos y expertas en resolver problemas, en que yo les doy un problema y ustedes crean ese simulador para que resuelva el problema. Y yo creo que aplica a cualquier contexto. O sea, la programación realmente tiene un campo súper amplio, y por eso estamos acá, y por eso esto va a seguir pues dando muchas oportunidades. Y finalmente, pues lo que les decía, las oportunidades se multiplican a medida que se toman. Conforme una batalla se va desarrollando, las oportunidades se presentan y crecen en número. Entonces, lo mismo pasa con las ofertas laborales. A medida que ustedes empiecen a aplicar a trabajos y lo rechacen, tomen ese rechazo como una oportunidad de aprendizaje. Acéptenlo con una mentalidad de crecimiento, y van a ver que les van a dar información valiosa. Esas entrevistas de trabajo, créanme que son muchos espacios de aprendizaje. Si ustedes salen de la entrevista y se lo toman personal, dicen, no, es que yo no soy suficiente, no, es que no me enseñaron lo que era. Esto es un proceso que depende en su mayoría de ustedes. Nosotros estamos abiertos a ayudarles, pero realmente es algo que se nos sale de las manos, que a pesar de que podamos hacer muchos esfuerzos, pues ustedes son los que tienen que tener la actitud, los que tienen que tenerse la confianza, y los que tienen que hacer esa preparación. Por eso pues quiero cerrar con estas dos historias, para que vean que sí es posible, y que creo que por encima de esto son historias de perseverancia, porque la perseverancia realmente es lo más importante, es el insistir, insistir, insistir hasta poder llegar hasta donde queremos y más allá. La primera historia es la de Mauricio. Mauricio fue el primer estudiante de edad. De hecho, arrancamos en una oficina en Chapinero, en Bogotá, y lo que yo hice fue enseñarle a Mauricio y a un grupo de desarrolladores lo que yo sabía de Android, de varios años condensado en actividades prácticas. Luego Mauricio empezó a trabajar con nosotros y logró adquirir ese primer año de experiencia, que yo creo que es ahí donde está ese reto. Pero con solo ese año de experiencia, Mauricio logró ingresar a Mercado Libre. Actualmente, si lo buscan, Mauricio ya es Senior Lead en Mercado Libre, y le pueden preguntar, estoy seguro que él les va a dar consejos. Mercado Libre tiene muchos programas abiertos para que estén pendientes, al igual que Globant, para que puedan aplicar a prácticas empresariales, que eso es otro camino dentro de las estrategias que pueden buscar. Mauricio logró entrar a Mercado Libre de una a semi-senior Android developer. Obviamente Mauricio es una persona que empezó a conseguir 3 trabajos, que empezó a hacer 5 proyectos, que cogió todas sus ideas que traía y las empezó a volver código. Entonces Mauricio está donde está porque es un berraco, como decimos coloquialmente en Colombia, quiere decir que trabaja duro para cumplir sus sueños. Valentina, ella es una chica de Chile. Ella también pues llegó a nuestro programa a través de internet, y con ella de hecho después estuvimos trabajando también luego de actualizarse, porque ella pues había dejado de trabajar en esta industria. Ella sí tenía unas bases, aprendió React, lo aprendió también. Y Valentina pues tiene una característica que yo de hecho resalto mucho en las mujeres, de acuerdo a lo que he visto, que obviamente los hombres también lo tenemos, pero normalmente las mujeres tienden a tener una orientación al detalle más alta.
y realmente eso se notaba en las interfaces que construía Valentina, y pues eso hizo que se destacaran sus procesos, también habilidades de comunicación, y pues ahorita Valentina de hecho creo que trabaja en otra startup, pero también pues logró hacer ese salto a la carrera. Esto realmente pueden ser las fotos de ustedes y estoy seguro que lo van a hacer. Yo estoy abierto a conversar con ustedes, pero como les decía, tienen que creer en ustedes mismos. La confianza es totalmente necesaria, sin ella jamás lograremos vencer a un enemigo motivado. Y el fracaso es algo que todos tenemos, todos sufrimos del síndrome de impostor, todos nos rechazan, pero no se tomen ese rechazo personal, al contrario, crean que valoren el tiempo que les dio esa persona que los entrevistó, valoren la retroalimentación, incorpórenla para que la próxima vez que les salga esa misma pregunta, que se les salga otra oportunidad, ustedes la puedan capitalizar y logren ingresar a ese trabajo.